Cierra los ojos por un instante. Siente el aire en tus pulmones, el latido de tu corazón, la solidez del mundo que te rodea. Todo parece real, permanente, casi inevitable. Pero, ¿y si te dijera que nada de esto debería existir? Que tú, yo, las estrellas lejanas y las galaxias silenciosas somos el resultado de un error, de un desequilibrio casi imperceptible en el primer segundo del tiempo. El universo, en su estado más puro, debería ser un vasto océano de luz, y nada más, un vacío perfecto, sin materia, sin vida, sin conciencia. Sin embargo, aquí estamos. Existimos. Y nuestra existencia plantea la pregunta más profunda de la cosmología: ¿dónde ha ido a parar la otra mitad del universo? En este viaje, no solo buscaremos la antimateria perdida, buscaremos la razón fundamental de nuestra propia existencia. Prepárate para descender al corazón del Big Bang, donde se libró una batalla silenciosa que lo decidió todo. Para entender el misterio, primero debemos conocer a los protagonistas de esta historia cósmica: la materia y la antimateria. La materia es todo lo que conoces: los átomos que forman tu cuerpo, el planeta bajo tus pies, el sol que nos da calor. Está hecha de partículas como protones, con carga positiva, y electrones, con carga negativa. Ahora, imagina un universo espejo, un reflejo perfecto del nuestro. En ese universo, cada partícula tiene una gemela idéntica, pero con una propiedad fundamental invertida: su carga eléctrica. Al protón le corresponde un antiprotón con carga negativa. Al electrón, un positrón con carga positiva. Esto es la antimateria. No es ciencia ficción, es una realidad física demostrada. Y cuando una partícula de materia se encuentra con su antipartícula, el resultado es absoluto. Se aniquilan mutuamente en un destello de energía pura. Esta danza de creación y destrucción es la clave de todo. Porque si el Big Bang creó cantidades exactamente iguales de ambas, como predicen nuestras mejores teorías, todo debería haberse aniquilado. El universo debería ser un eco silencioso de esa primera gran batalla. Pero no lo es. Y esa es la pista que seguiremos. Nuestra historia comienza no en un observatorio, sino en la mente de un genio. A principios del siglo XX, el físico Paul Dirac trabajaba para unir dos grandes ideas: la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. El resultado fue una ecuación de increíble belleza y poder. Una ecuación que describía el comportamiento del electrón de forma casi perfecta. Pero la ecuación guardaba un secreto. Tenía dos soluciones: una para el electrón que todos conocían, con energía positiva, y otra, extraña e inesperada, que parecía describir un electrón con energía negativa. Al principio, esto parecía un error matemático, un fantasma en la máquina. Nadie sabía qué hacer con esa solución. ¿Podía existir una partícula así? La ecuación de Dirac no solo describía la realidad, sino que predecía una nueva, una que nadie había imaginado. Estaba insinuando la existencia de un mundo sombrío, un reflejo exacto del nuestro. Animación estilizada de la ecuación de Dirac apareciendo en pantalla, con dos flechas que emanan de ella, una apuntando a un electrón animado y la otra a un signo de interrogación. La extraña predicción de Dirac no tardó en encontrar su confirmación en el mundo real. En 1932, el físico Carl Anderson estudiaba los rayos cósmicos, esas partículas de alta energía que bombardean constantemente la Tierra desde el espacio. Utilizando una cámara de niebla, un dispositivo que permite ver la trayectoria de las partículas cargadas, Anderson fotografió algo asombroso. Vio la traza de una partícula que se curvaba en el campo magnético exactamente como un electrón, lo que significaba que tenía la misma masa. Pero se curvaba en la dirección opuesta. Esto solo podía significar una cosa: tenía una carga positiva. Era la antipartícula del electrón, el positrón. El fantasma de la ecuación de Dirac era real. La antimateria no era solo una curiosidad matemática,
sino un componente físico del universo. Por este descubrimiento, Anderson ganó el premio Nobel. El universo espejo había abierto una pequeña grieta, y por primera vez, pudimos asomarnos a él. Recreación animada del experimento de la cámara de niebla. Una partícula entra y su trayectoria se curva en la dirección opuesta a la de un electrón, dejando una estela brillante. El texto «Positrón descubierto» aparece en pantalla. Ahora que sabíamos que la antimateria existía, la siguiente pregunta era, ¿qué ocurre cuando se encuentra con la materia? La respuesta es la aniquilación. No es una colisión, no es una explosión en el sentido tradicional. Es una transformación mucho más fundamental. Imagina una partícula y su antipartícula acercándose. Son imágenes especulares perfectas. Cuando se tocan, simplemente dejan de existir como materia. Su masa, toda su esencia, se convierte instantáneamente en energía pura, generalmente en forma de fotones de alta energía, como los rayos gamma. Es la conversión más eficiente de masa en energía que permite la naturaleza, siguiendo la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Este proceso es una calle de doble sentido. Con suficiente energía como la que había en el Big Bang, la energía pura también puede crear pares de materia y antimateria. Esta danza de creación y aniquilación era la norma en el universo primitivo. Un equilibrio perfecto entre la nada convirtiéndose en algo, y ese algo volviendo a la nada. Animación de un electrón y un positrón moviéndose en espiral uno hacia el otro. Al chocar, desaparecen en un brillante destello de luz del que emanan dos fotones, rayos gamma, en direcciones opuestas. Transportémonos ahora al primer instante del tiempo, al momento del Big Bang. El universo no es más que un punto infinitesimalmente pequeño, increíblemente denso y caliente. Una sopa hirviente de energía pura. A medida que este punto se expande y se enfría ligeramente, la energía comienza a condensarse en pares de partículas y antipartículas, siguiendo el principio que acabamos de ver. Por cada quark, se crea un antiquark. Por cada electrón, un positrón. Por cada neutrino, un antineutrino. El universo primitivo es un mar caótico y perfectamente simétrico. Millones y millones de partículas y antipartículas nacen de la energía a cada instante, y casi inmediatamente encuentran a su pareja y se aniquilan, volviendo a ser energía. Es un equilibrio dinámico, un frenesí de creación y destrucción. Si esta simetría hubiera sido perfecta, el resultado final habría sido inevitable. Una visualización abstracta del universo primitivo como una sopa hirviente y brillante de partículas de colores, materia, y sus versiones de colores inversos, antimateria, apareciendo y desapareciendo constantemente en destellos de luz. Aquí es donde nos encontramos con el gran problema, el corazón de nuestro misterio. Si por cada partícula de materia creada en el Big Bang se creó una antipartícula exacta, el destino del universo estaba sellado. A medida que el cosmos se expandía y enfriaba, la creación de nuevos pares se detendría, ya que la energía no sería suficiente. Pero la aniquilación continuaría. Cada protón encontraría un antiprotón, cada electrón, un positrón, y así sucesivamente, hasta que no quedara nada. Toda la masa del universo se habría convertido de nuevo en un mar de fotones, de luz. El universo hoy sería un lugar vacío, frío y oscuro, lleno únicamente de radiación. No habría galaxias, no habría estrellas, no habría planetas, y ciertamente no habría nadie para hacerse esta pregunta. La simple evidencia de nuestra existencia, la solidez de la silla en la que te sientas, es la prueba más contundente de que algo en esta imagen de simetría perfecta tuvo que romperse. Una animación que muestra un universo lleno de pares de partículas que se aniquilan. A medida que el tiempo avanza, el número de partículas disminuye hasta que solo queda un fondo de luz tenue.
La imagen final es un espacio vacío y oscuro. La supervivencia de la materia sobre la antimateria no requirió una gran victoria aplastante. Solo necesitó una ventaja minúscula, casi imperceptible. Los cálculos y observaciones del fondo cósmico de microondas nos dicen cuál fue esa ventaja. Por cada 1.000 millones de pares de partícula y antipartícula, por cada 1.000 millones de aniquilaciones, por alguna razón, se creó una partícula de materia extra. Solo una más. Una en 1.000 millones. Esta pequeña imperfección, este minúsculo sesgo en las leyes de la física, fue suficiente. Después de que los 1.000 millones de pares se aniquilaran entre sí, esa partícula sobrante no tenía con quién aniquilarse. Quedó sola. Y de esas partículas solitarias, de ese residuo cósmico, está hecho todo lo que vemos hoy. Cada átomo en tu cuerpo es un superviviente de esa gran aniquilación. Eres el resultado de una anomalía estadística. La pregunta, por supuesto, es, ¿qué causó esa anomalía? Una animación visualizando 1.000 millones de esferas rojas, antimateria, y 1.000 millones y una esferas azules, materia. Las esferas se emparejan y desaparecen en destellos, dejando al final una única esfera azul solitaria. Para que un universo produzca más materia que antimateria, no puede ocurrir por casualidad. Deben cumplirse ciertas condiciones muy específicas. En 1967, el físico y disidente soviético Andrei Sájarov fue el primero en articularlas. Propuso que se necesitaban 3 ingredientes, 3 rupturas de simetría, para cocinar un universo como el nuestro. Si falta una sola de estas condiciones, la simetría perfecta se mantiene y el universo termina vacío. Estas 3 condiciones, conocidas hoy como las condiciones de Sájarov, se han convertido en la hoja de ruta para todos los físicos que intentan resolver este misterio. Son los pilares sobre los que se construye cualquier teoría que pretenda explicar por qué existimos. En los próximos momentos, exploraremos cada una de estas condiciones, una por una, para entender qué reglas tuvo que romper el universo para crearnos. Un retrato estilizado de Andrei Sájarov. A su lado, aparecen 3 pilares o monolitos de luz, cada uno etiquetado como Condición 1, Condición 2 y Condición 3. La primera condición de Sájarov es quizás la más radical. El universo debe ser capaz de violar la conservación del número bariónico. ¿Qué significa esto? Pensemos en los bariones como los ladrillos fundamentales de la materia que conocemos. Los protones y los neutrones son los bariones más famosos. El número bariónico es simplemente un recuento. Asignamos un valor de +1 a cada barión, como un protón, y -1 a cada antibarión, como un antiprotón. Durante mucho tiempo, se pensó que este número era una ley sagrada de la física. En cualquier reacción, el número total de bariones menos antibariones debía ser siempre el mismo. No se podían crear o destruir bariones de la nada. Pero si esto fuera siempre cierto, sería imposible crear un exceso de materia. Si empiezas con un universo con número bariónico 0, igual materia y antimateria, siempre terminarás con 0. Para que la materia gane, tiene que haber algún proceso en algún momento que pueda crear bariones sin crear un número igual de antibariones. La ley tuvo que romperse. Una balanza perfectamente equilibrada. En un lado se añade un protón, +1, y en el otro un antiprotón, -1, manteniéndose el equilibrio. Luego, una animación muestra un proceso hipotético donde solo se añade un protón, desequilibrando la balanza. ¿Pero qué son exactamente los bariones? Para entenderlo mejor, debemos sumergirnos en el zoológico de partículas del modelo estándar. Toda la materia que conocemos está hecha de partículas fundamentales llamadas quarks y leptones. Los leptones son partículas como el electrón y los neutrinos. Los quarks son diferentes, nunca se encuentran solos, siempre están agrupados en tríos o en pares. Un barión es, simplemente, una partícula compuesta por 3 quarks,
El protón, por ejemplo, está hecho de 2 quarks arriba y un quark abajo. El neutrón, de un quark arriba y 2 quarks abajo. Sus antipartículas, el antiprotón y el antineutrón, están hechas de 3 antiquarks. Así que cuando hablamos de violar el número bariónico, estamos hablando de un proceso físico que puede, por ejemplo, convertir un leptón en un barión o simplemente crear un barión de la energía sin su contraparte de antiquarks. Aunque nunca hemos observado directamente un proceso así, el modelo estándar de la física de partículas contiene mecanismos teóricos que podrían permitirlo, aunque a un ritmo extremadamente lento. Un diagrama animado que muestra cómo 3 pequeñas partículas, quarks, se unen para formar una partícula más grande, un protón. Al lado, 3 antiquarks se unen para formar un antiprotón. La segunda condición de Sájarov es aún más sutil. Requiere la violación de 2 simetrías fundamentales conocidas como simetría C y simetría CP. Empecemos por la primera. La simetría C, o simetría de carga, postula que las leyes de la física deberían ser las mismas si intercambiamos todas las partículas de un sistema por sus antipartículas. En otras palabras, un universo hecho de antimateria debería comportarse exactamente igual que el nuestro. Los antiátomos deberían formar antiestrellas y antigalaxias que seguirían las mismas leyes de la gravedad y el electromagnetismo. Si esta simetría fuera perfecta, cualquier proceso que creara una partícula de materia extra también tendría que tener un proceso espejo que creara una antipartícula extra a la misma velocidad. El resultado neto sería 0. No habría desequilibrio. Para que la materia gane, tiene que haber una ligera diferencia. La naturaleza debe tener una preferencia, por sutil que sea, por la materia sobre la antimateria. El espejo debe tener una pequeña imperfección. Una animación de un sistema solar normal. Luego, la imagen se invierte como un negativo fotográfico, convirtiéndose en un antisistema solar que sigue orbitando de la misma manera, para ilustrar la idea de la simetría C. Junto a la simetría C, existe otra llamada simetría P, o simetría de paridad. Esta simetría afirma que las leyes de la física no cambian si observamos su imagen en un espejo. Un proceso físico y su reflejo especular deberían ser indistinguibles. Por ejemplo, si ves un vídeo de un planeta orbitando una estrella, no podrías decir si estás viendo la escena real o su imagen en un espejo. Durante mucho tiempo, los físicos creían que todas las fuerzas de la naturaleza obedecían esta simetría. Era una idea elegante y casi filosófica sobre la imparcialidad del universo. Sin embargo, como veremos, esta creencia resultó ser incorrecta. La naturaleza, en su nivel más fundamental, no es ambidiestra. Sabe distinguir entre la izquierda y la derecha, y esta ruptura de la simetría del espejo fue el primer indicio de que el universo no era tan perfecto como se pensaba. Una mano derecha y una mano izquierda. Se muestra cómo, aunque son reflejos, no se pueden superponer. Luego, una animación de un planeta orbitando que se ve idéntico a su reflejo en un espejo. La idea de que la simetría de paridad podía romperse fue propuesta teóricamente por los físicos Tsung-Dao Lee y Chen-Ning Yang. Para probarlo, la física experimental Chien-Shiung Wu diseñó un experimento brillante en 1956. El experimento observaba la desintegración beta de núcleos de cobalto 60. Estos núcleos fueron enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto y alineados por un fuerte campo magnético. Wu y su equipo observaron la dirección en la que se emitían los electrones durante la desintegración. Si la simetría P se conservaba, los electrones deberían emitirse en igual número en todas las direcciones. Pero los resultados fueron impactantes. La mayoría de los electrones se emitían en una dirección preferente, opuesta a la del spin de los núcleos. Si mirabas el experimento en un espejo, verías lo contrario. El reflejo del experimento no se comportaba como el experimento real. La simetría P estaba rota.
La fuerza nuclear débil, responsable de esta desintegración, distinguía entre izquierda y derecha. El universo no era imparcial. Una recreación animada del experimento de Wu. Un núcleo de cobalto 60 gira, y se ve cómo los electrones son emitidos preferentemente por uno de sus polos, rompiendo la simetría. Tras el descubrimiento de que las simetrías CE y PE se violaban por separado, los físicos se aferraron a una última esperanza de perfección: la simetría combinada, CPE. La idea era que, aunque un proceso y su imagen especular, violación de P, no fueran iguales, y aunque un proceso y su versión de antimateria, violación de CE, no fueran iguales, quizás el universo sí era simétrico si se hacían las dos cosas a la vez. Es decir, si tomabas un proceso físico, lo reflejabas en un espejo y cambiabas todas las partículas por antipartículas, el resultado sí debería ser indistinguible del original. Esta simetría CP era la nueva candidata a ley fundamental del universo. Si la simetría CP fuera perfecta, por cada proceso que crea un exceso de materia en nuestro universo, habría un proceso espejo de antimateria que crearía un exceso de antimateria a la misma velocidad. De nuevo, el resultado neto sería cero. Para que nosotros existamos, incluso esta simetría combinada, este último bastión de la perfección, tuvo que romperse. Una animación de una partícula desintegrándose. A su lado, su reflejo en un espejo, simetría P. Luego, la partícula original se convierte en antipartícula, simetría C. Finalmente, la antipartícula se refleja en el espejo, simetría CP, mostrando un comportamiento ligeramente diferente al original. La prueba de que la simetría CP también estaba rota llegó en 1964, con un experimento que estudiaba la desintegración de unas partículas subatómicas llamadas kaones neutros. Los físicos James Cronin y Val Fitch observaron que los kaones y los anticaones no se desintegraban de forma exactamente simétrica. Había una pequeñísima diferencia en su comportamiento. La violación era mínima, del orden de 2 partes por 1000, pero era innegable. La naturaleza violaba la simetría CP. Este descubrimiento, que les valió el premio Nobel, fue un terremoto en el mundo de la física. Demostró que existía una diferencia real y medible entre las leyes que rigen la materia y las que rigen la antimateria. El espejo estaba efectivamente roto. Décadas más tarde, se encontraron violaciones de CEP aún mayores en otras partículas, como los mesones B. Estas observaciones confirmaron que la segunda condición de Sájarov se cumplía en nuestro universo. La naturaleza tiene, de hecho, una preferencia por la materia. Gráficos simples que muestran las tasas de desintegración de los kaones y los anticaones. Las dos curvas son casi idénticas, pero una lupa animada se acerca para revelar una diminuta diferencia entre ellas. Llegamos a la tercera y última condición de Sájarov. Los procesos que generan el exceso de materia deben ocurrir fuera del equilibrio térmico. ¿Qué significa esto? El equilibrio térmico es un estado en el que un sistema es uniforme y estable. La temperatura es la misma en todas partes, y las reacciones químicas o nucleares ocurren en ambas direcciones a la misma velocidad. En un universo en perfecto equilibrio térmico, incluso si las condiciones 1 y 2 se cumplen, cualquier proceso que cree un barión extra será exactamente compensado por un proceso inverso que lo destruya. La tasa de creación y destrucción se iguala, y no se puede generar un exceso neto de materia. Para que la balanza se incline permanentemente, se necesita un cambio rápido, una perturbación. El universo primitivo tuvo que pasar por una fase de expansión y enfriamiento tan violenta y rápida, que los procesos que creaban materia no tuvieran tiempo de ser revertidos. Fue una ventana de oportunidad única, un momento de caos en el que se forjó un desequilibrio duradero, una animación de un recipiente con agua hirviendo, equilibrio térmico, donde el vapor se condensa y vuelve al agua a la misma velocidad. Luego, el recipiente se enfría de golpe,
congelando parte del agua y rompiendo el equilibrio. El escenario perfecto para romper el equilibrio térmico es la propia expansión del universo. Inmediatamente después del Big Bang, el universo se expandió a una velocidad inimaginable. En una fracción de segundo, pasó de ser más pequeño que un átomo a tener el tamaño de una galaxia. Esta expansión fue increíblemente rápida, y con ella vino un enfriamiento igualmente drástico. La temperatura cayó billones de grados en un instante. En este entorno caótico y cambiante, las condiciones estaban lejos del equilibrio. Las partículas interactuaban frenéticamente, pero el universo se enfriaba tan deprisa que las reacciones que violaban el número bariónico y la simetría CP podían ocurrir sin que sus reacciones inversas tuvieran tiempo de alcanzarlas. Fue como si una puerta se abriera por un instante, permitiendo la creación de un exceso de materia, y luego se cerrara de golpe, sellando ese exceso para siempre. La expansión cósmica fue el motor del desequilibrio. Una visualización del Big Bang, mostrando una expansión exponencial y un rápido cambio de color de blanco caliente a rojo frío, para representar la caída drástica de la temperatura y la ruptura del equilibrio. Hemos visto las tres condiciones de Sájarov, y hemos visto que el universo parece cumplirlas. Tenemos procesos teóricos que violan el número bariónico. Hemos medido experimentalmente la violación de la simetría CEP, y sabemos que el universo primitivo pasó por una fase de no equilibrio. Entonces, ¿misterio resuelto? No tan rápido. Aquí es donde la historia da un giro frustrante. Cuando los físicos toman el modelo estándar de la física de partículas, nuestra mejor teoría sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental, e intentan calcular cuánta asimetría debería haberse producido, el número que obtienen es diminuto. Es demasiado pequeño. La violación de CPE que hemos medido en los kaones y mesones B, aunque real, no es ni de lejos lo suficientemente fuerte como para explicar la enorme cantidad de materia que vemos hoy. El modelo estándar predice un universo con un exceso de materia que es unas 10.000 millones de veces más pequeño que el que observamos. Nuestra mejor teoría es correcta, pero incompleta. Falta algo. Hay una pieza del rompecabezas que aún no hemos encontrado. Una animación de una compleja ecuación del modelo estándar siendo resuelta. El resultado final es un número muy pequeño, que se compara con un número mucho más grande que representa la materia observada, mostrando una gran discrepancia. La insuficiencia del modelo estándar para explicar la asimetría materia-antimateria es una de las grietas más importantes en nuestra comprensión del universo. Es una señal clara de que el modelo estándar no es la teoría final. Debe existir nueva física, nuevas partículas o nuevas interacciones que aún no hemos descubierto, y que fueron las verdaderas responsables de inclinar la balanza en el universo primitivo. Esta búsqueda de física más allá del modelo estándar es uno de los mayores esfuerzos de la ciencia moderna. Los físicos están explorando todo tipo de ideas exóticas, desde teorías de supersimetría, que proponen una partícula compañera para cada partícula conocida, hasta la existencia de dimensiones extra o nuevas fuerzas de la naturaleza. El misterio de la antimateria se ha convertido en una guía, un faro que nos señala dónde buscar las próximas grandes revoluciones en la física. El diagrama del modelo estándar de partículas. Desde fuera del diagrama, varias flechas con signos de interrogación apuntan hacia el centro, representando la búsqueda de nueva física. Una de las teorías más prometedoras para explicar la asimetría se llama leptogénesis. Esta idea desvía el foco de los bariones, protones y neutrones, hacia sus primos más ligeros, los leptones, electrones y neutrinos. La teoría postula que en el universo muy primitivo existían neutrinos superpesados, mucho más masivos que los que conocemos hoy. Estos neutrinos pesados eran inestables y se desintegraban. Y aquí está la clave. Debido a una fuerte violación de la simetría CP en el sector de los neutrinos, se desintegraban ligeramente más a menudo en leptones, como los electrones, que en antileptones,
como los positrones. Esto creó un exceso de leptones en el universo. Más tarde, a través de procesos complejos del modelo estándar, este exceso de leptones se convirtió en un exceso de bariones. En esencia, el crimen cósmico no fue cometido directamente por los protones, sino por los neutrinos, que luego culparon a los bariones. Una partícula grande, neutrino pesado, desintegrándose. De ella salen 10 partículas, leptones, y solo 9 antipartículas, antileptones, creando un desequilibrio. Luego, una flecha muestra cómo este desequilibrio de leptones se transfiere a los bariones. Los neutrinos son las partículas más esquivas y misteriosas del modelo estándar. Son increíblemente ligeros, casi no tienen masa, y apenas interactúan con el resto de la materia. Billones de ellos atraviesan tu cuerpo cada segundo sin que te des cuenta. Y al igual que otras partículas, tienen sus antipartículas, los antineutrinos. La teoría de la leptogénesis depende crucialmente de que los neutrinos y los antineutrinos no se comporten de forma idéntica, es decir, que violen la simetría CPE. Si podemos demostrar experimentalmente que lo hacen, sería una prueba muy sólida a favor de la leptogénesis como origen de la materia. Pero medir el comportamiento de los neutrinos es extremadamente difícil. Requiere detectores gigantescos, construidos en las profundidades de la Tierra para protegerlos de otras radiaciones, y haces de neutrinos increíblemente intensos generados en aceleradores de partículas. La casa de la asimetría de los neutrinos está en marcha. Una visualización de la Tierra con un haz de neutrinos atravesándola sin ser afectado. Luego, un zoom a un detector subterráneo gigante, donde una de cada 1.000 millones de partículas finalmente interactúa, creando un pequeño destello de luz. Entonces, uno de los experimentos más importantes en la búsqueda de la violación de CPE en neutrinos es el experimento T2K, Tokai-Tokamioka, en Japón. Funciona de la siguiente manera. Un acelerador de partículas en Tokai, en la costa este de Japón, crea un haz increíblemente puro e intenso de neutrinos, o antineutrinos. Este haz se dispara directamente a través de la Tierra hacia el detector Super Kamiokande, un tanque gigantesco con 50.000 toneladas de agua ultrapura, situado a 295 kilómetros de distancia en una mina bajo una montaña. Durante su viaje, algunos de los neutrinos oscilan, es decir, se transforman de un tipo a otro. Los científicos en T2K comparan cuidadosamente la tasa de oscilación de los neutrinos con la de los antineutrinos, y los resultados, aunque todavía no definitivos, son increíblemente emocionantes. Han encontrado fuertes indicios de que los neutrinos y los antineutrinos oscilan de manera diferente. La simetría CEP parece estar rota en el mundo de los neutrinos, y rota por un margen considerable. Un mapa de Japón mostrando una línea recta desde Tokai hasta Kamioka. Una animación del haz de neutrinos viajando bajo tierra y llegando al gigantesco detector Super Kamiokande. Otra familia de teorías se conoce como bariogénesis electrodébil. Estas teorías proponen que el exceso de materia no se creó en las temperaturas extremas del Big Bang, sino un poco más tarde, durante un evento crucial en la historia del universo, la transición de fase electrodébil. Fue el momento en que la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil, que hasta entonces estaban unificadas, se separaron para convertirse en las dos fuerzas distintas que conocemos hoy. A este tipo de transición de fase es similar a cómo el agua hirviendo se convierte en vapor. La teoría sugiere que esta transición no fue suave. Creó burbujas de universo nuevo, que se expandieron en el universo viejo. Las paredes de estas burbujas eran lugares de extrema violencia y fuera del equilibrio térmico. En la superficie de estas burbujas en expansión, las interacciones que violaban CCPE podrían haber creado un exceso de bariones, que luego quedaron atrapados dentro de las burbujas, en nuestro universo actual.
Una animación abstracta que muestra un espacio uniforme que de repente comienza a formar burbujas de una nueva fase. En las paredes de estas burbujas en expansión, se generan partículas de materia, esferas azules. El bosón de Higgs, descubierto en el CERN en 2012, podría jugar un papel crucial en los escenarios de bariogénesis electrodébil. El campo de Higgs es lo que da masa a las partículas fundamentales. En el universo muy caliente, este campo estaba apagado. Durante la transición de fase electrodébil, el campo de Higgs se encendió en todo el universo, dando masa a las partículas. La naturaleza de esta transición, si fue suave o violenta y con formación de burbujas, depende de las propiedades exactas del bosón de Higgs y de la existencia de otras partículas aún no descubiertas. Estudiar el bosón de Higgs con la mayor precisión posible es, por lo tanto, una forma indirecta de mirar hacia atrás en el tiempo, a ese momento crítico. Si se descubrieran nuevas partículas que interactúan con el Higgs, podrían proporcionar la fuente adicional de violación de CPE que el modelo estándar no tiene, y que es necesaria para que la bariogénesis electrodébil funcione. Una visualización del campo de Higgs como una especie de melaza cósmica que se enciende. Partículas sin masa entran en él y adquieren masa al interactuar con el bosón de Higgs. Mientras algunos buscan la explicación en el pasado, otros se hacen una pregunta diferente. ¿Y si la antimateria no desapareció? ¿Y si simplemente se escondió? Una idea especulativa es que, por alguna razón, la materia y la antimateria se separaron en el universo primitivo. Quizás existen vastas regiones del cosmos, quizás galaxias o incluso cúmulos de galaxias enteros, hechos puramente de antimateria. Si esto fuera cierto, viviríamos en un dominio de materia, pero muy lejos podría haber un dominio de antimateria. El problema de esta idea es que en los límites entre estos dominios, la materia y la antimateria se encontrarían y se aniquilarían, produciendo una intensa radiación gamma. Hemos buscado esta radiación con nuestros telescopios y no hemos encontrado ninguna señal. Esto hace que la existencia de grandes cantidades de antimateria en el universo observable sea muy improbable. El universo parece ser abrumadoramente de materia, allá donde miremos. Un mapa del universo conocido. Una sección se colorea de azul, materia, y otra, muy lejana, de rojo, antimateria. En la frontera entre ambas, se produce una línea brillante de explosiones, aniquilación. A pesar de que no parece haber grandes acumulaciones de antimateria en el cosmos, eso no nos impide crearla y estudiarla aquí en la Tierra. En el CERN, en Ginebra, se encuentra la fábrica de antimateria, una instalación única en el mundo. Allí, los científicos utilizan el sincrotrón de protones para generar antiprotones. Estos antiprotones son luego ralentizados drásticamente en un anillo de desaceleración llamado Helena, pasando de casi la velocidad de la luz a una velocidad a la que se pueden atrapar. Una vez atrapados, se combinan con positrones, antielectrones, para crear los primeros átomos completos de antimateria, antihidrógeno. Estos antiátomos son neutros, por lo que no pueden ser contenidos por campos eléctricos. Para estudiarlos, deben ser atrapados usando campos magnéticos increíblemente complejos y mantenidos en un vacío casi perfecto, a temperaturas cercanas al cero absoluto. Es uno de los experimentos más delicados y tecnológicamente avanzados jamás realizados. Un esquema animado del complejo del CERN, haciendo zoom en la fábrica de antimateria. Se ve un haz de protones que choca contra un objetivo, creando antiprotones, que luego son guiados a través de una serie de anillos y trampas magnéticas. Una vez que los científicos del CERN logran atrapar átomos de antihidrógeno, pueden empezar a hacer preguntas fundamentales. Una de las más fascinantes es, ¿cómo interactúa la antimateria con la gravedad? Según el principio de equivalencia de Einstein, la gravedad debería afectar a la antimateria exactamente de la misma manera que a la materia.
Un átomo de antihidrógeno debería caer hacia la Tierra con la misma aceleración que un átomo de hidrógeno. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si la antimateria experimenta una especie de antigravedad y es repelida por la masa? Experimentos como ALPHA y AEGIS en el CERN están diseñados para responder a esta pregunta. El objetivo es atrapar los antiátomos y luego liberarlos para ver si caen hacia abajo o hacia arriba. Una observación de antigravedad revolucionaría la física y podría abrir nuevas vías para entender por qué la materia y la antimateria se separaron. Aunque la mayoría de los físicos lo consideran improbable, es una posibilidad que debe ser comprobada experimentalmente. Una animación que muestra un átomo de hidrógeno y un átomo de antihidrógeno siendo soltados en un campo gravitatorio. El átomo de hidrógeno cae. El antiátomo tiene un signo de interrogación, mostrando las dos posibilidades, caer o flotar hacia arriba. En el otoño de 2023, el experimento ALPHA en el CERN anunció un resultado histórico. Por primera vez, habían medido directamente el efecto de la gravedad en la antimateria. Después de años de perfeccionar sus técnicas, lograron liberar nubes de átomos de antihidrógeno en su trampa vertical y observar su movimiento. Los resultados fueron inequívocos. La antimateria cae hacia abajo, no hacia arriba. La gravedad funciona con la antimateria de la misma manera que con la materia, tal y como predecía Einstein. Este resultado descarta las ideas más sencillas sobre la antigravedad como explicación para la separación cósmica. Aunque puede parecer un resultado negativo, en ciencia es un paso adelante crucial. Cierra una puerta especulativa y nos permite centrar nuestros esfuerzos en otras explicaciones, como la leptogénesis o la bariogénesis electrodébil, que se basan en diferencias sutiles en las interacciones de partículas, no en la gravedad. La respuesta al misterio está en el mundo cuántico, no en el gravitacional. Gráficos que muestran los datos del experimento ALPHA con la mayoría de los eventos de aniquilación de antihidrógeno, detectados en la parte inferior de la trampa, no en la superior, confirmando que caen. Hemos viajado desde las ecuaciones teóricas hasta los detectores subterráneos, desde el caos del Big Bang hasta el vacío ultrafrío de una trampa de antimateria. Y la conclusión es tan profunda como inquietante. Nuestra existencia no estaba garantizada. Somos el producto de una imperfección, de una ruptura de la simetría en las leyes más fundamentales de la naturaleza. Somos el residuo. El 1 en 1000 millones que sobrevivió a la gran aniquilación. Todo el cosmos visible, desde la Vía Láctea hasta los cúmulos de galaxias más lejanos, es la evidencia de este desequilibrio primordial. No somos la norma del universo. Somos la excepción. Una anomalía afortunada que permitió a la complejidad, a la vida y a la conciencia florecer en un universo que, por derecho, debería haber estado vacío. Cada átomo de nuestro cuerpo es un testamento de esa victoria improbable, de ese crimen cósmico que nos permitió existir. Una imagen de la Tierra vista desde el espacio, un zoom lento hacia una ciudad, una persona, y finalmente a un átomo estilizado, con el texto 1 en 1000 millones superpuesto, conectando nuestra existencia con la asimetría primordial. El misterio de la antimateria perdida sigue siendo uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna. Nos recuerda que, a pesar de todo lo que hemos aprendido, apenas estamos empezando a arañar la superficie de la realidad. Las pistas que hemos encontrado, la violación de la simetría CPE, el comportamiento extraño de los neutrinos, nos guían hacia una nueva física, más allá de lo que conocemos. Algún día, quizás, encontraremos la respuesta definitiva. Descubriremos el mecanismo exacto que inclinó la balanza y nos dio un universo de sustancia en lugar de un vacío de luz. Hasta entonces, podemos mirar al cielo nocturno con una nueva perspectiva, no como los dueños del universo, sino como los afortunados herederos de una anomalía cósmica.
Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes del todo y la nada. Si te ha fascinado esta historia, suscríbete para explorar más misterios del cosmos con nosotros. Y ahora, te dejamos con una pregunta. Si descubriéramos la razón exacta de nuestra existencia, ¿crees que cambiaría la forma en que vemos nuestro lugar en el universo? Déjanos tu reflexión en los comentarios.